Muchas bendiciones, amados hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Qué privilegio tenemos esta preciosa noche de estar delante de la presencia del Señor. Los bendecimos, sean bienvenidos a esta transmisión, una noche extraordinaria en la cual el Padre ha puesto en nuestro corazón tener, hermano, un tiempo de un estudio, un tiempo de meditación de la palabra a través del cual seguramente el Señor va a ministrar. Así que le damos la cordial bienvenida a nuestra transmisión, a nuestros hermanos de Iglesia de Cristo Torre Fuerte, a nuestros hermanos de los Ministerios Rayos de Luz, y a los de Iglesia de Cristo Jehová Shammah, y a usted que se ha unido a la transmisión de esta preciosa noche, le damos la bienvenida. Quisiera pues invitar a los pastores, me acompaña esta noche. Tengo un gran privilegio de que nos acompaña esta noche el pastor Juan Pablo García de Iglesia de Cristo Torre Fuerte y nuestro pastor Pedro Barrios, el pastor de los Ministerios Rayos de Luz. Así que voy a dar el espacio, hermano Juan Pablo, para que él los salude y los bendiga esta noche. Bendiciones a todos. Nos sentimos contentos de esta coinonía que tenemos con los siervos y también con ustedes. Ustedes son el cuerpo de Cristo y hoy nos unimos en amor para trasladarle la gracia de Dios y la sabiduría que viene de lo alto para edificarnos a todos para ese encuentro glorioso con el Señor Jesucristo, que lo estamos anhelando con muchas ansias. Dios les bendiga y seguimos ahí en el estudio. Bendiciones. Amén. Tío, si gusta saludar a los hermanos de este día. Dios bendiga, amados hermanos. Es un privilegio para mí poder estar en esta noche, en este estudio bíblico, acompañado de los siervos de Dios y confesando y declarando hermandad en los ministerios donde el Señor nos ha puesto a trabajar, sabiendo de que estamos sirviendo a nuestro Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores. Muchas gracias, hermanos. Gloria a Dios. Amén. Esta noche, hermanos, queremos entrar de lleno a la palabra del Señor, puesto que el Señor nos ha movido y ha puesto en el corazón de los siervos poder conversar y meditar y reforzar al pueblo a través de la administración de la palabra. El libro de Oseas menciona y dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. De ahí la importancia de que nosotros debemos, en la misericordia del Señor, pedirle al Padre la revelación para poder ser instruidos y conocer el tiempo que estamos viviendo. El efecto, hermano, quisiera entrar de lleno a la palabra del Señor, invitando tal vez a que vayamos al libro de Mateo, capítulo 24, verso 4 al 5, Biblia de las Américas. La palabra del Señor dice: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Lo que el Señor puso en el corazón de los siervos de conversáramos esta noche es el efecto que esta pandemia ha tenido, estimado amigo y amiga, hermano y hermana, en el mundo, que ha tenido el impacto que ha tenido, hermano, en los creyentes, en la iglesia en general y en la amada que espera el arrebatamiento de la iglesia. El efecto que esta pandemia ha tenido en la humanidad puede considerarse desde varios ángulos, hermano. Pero de alguna forma, hermano, a nosotros nos debe interesar, hermano, o debemos ocuparnos en conocer el tiempo que estamos viviendo. Una de las cuestiones, hermano, que nosotros miramos en la palabra del Señor es cuando al Señor Jesucristo le preguntan sus discípulos, en el contexto del verso que leímos, le preguntan al Señor Jesucristo acerca de algunos eventos, hermano. Y dice la palabra del Señor que dentro de las cosas la primera, hermano, recomendación, si usted me deja llamarle así, o la primera advertencia que el Señor le hace a sus discípulos es, antes de darles un listado, hermano, o un detalle de los eventos que se iban a dar, antes de decirles esos detalles, el Señor Jesucristo, la primera cuestión que les expone es: miren que nadie los engañe. Y el efecto que ha tenido esta pandemia, hermano, definitivamente ha venido a golpear, hermano, a mucho pueblo creyente, al mundo en general, a la sociedad, y ha venido, hermano, a marcar de alguna manera un cambio, un antes y un después, lo que la gente llama como hermano, el nuevo orden mundial,
que eso se establecerá, hermano, pero antes de que eso suceda, usted y yo, si el Padre permite, nos iremos con Él. Ahora bien, dentro de las cosas que se han dado en este tiempo, hermano, y que han hecho mucho daño en la sociedad, en el mundo, a raíz de esta pandemia, está el tema, hermano, de la malinformación y de la desinformación. Porque esto lo que está, hermano, generando en la gente es un temor. Un temor, hermano, acerca de lo que ha de venir, acerca de lo que sucederá. Y de alguna forma, hermano, esta desinformación lo que provoca es de que se abran los oídos a muchas cosas. Esto de alguna forma, hermano, tiende a surtir un efecto en los que de repente no están cimentados completamente en la palabra del Señor. Si usted va conmigo, hermano, a Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19, dice el apóstol Pedro, y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención. Estoy leyendo la Biblia de las Américas. Como una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Entonces, hermano, cuando nosotros miramos el escenario, hermano, el ambiente que se está dando alrededor del mundo, vemos, hermano, que hay un movimiento de temor, que hay, hermano, un desarrollo, hermano, en el cual las masas están siendo manipuladas. Y aún, hermano, las congregaciones, aún, hermano, el pueblo cristiano ha tenido, hermano, que ha sido afectado a raíz de esta situación. Ahora bien, dentro de las cosas, hermano, que la palabra del Señor nos explica es que en ella tenemos, hermano, nosotros la instrucción o la guianza de lo que ha de suceder en este mundo. Y en base a ella, hermano, podríamos nosotros entender y nosotros refugiarnos en las promesas que el Señor ha dejado en ellas. De ahí la importancia de lo que nosotros escuchamos, vemos y en lo que estamos invirtiendo nuestro tiempo en este lapso en el cual el mundo está metido pues en un confinamiento. Quisiera ir rapidito, hermano, porque el tiempo vuela, y quisiera llevarlo a que veamos el libro de Hebreos, capítulo 2, verso 14 al 15. Dice la palabra del Señor, así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, él igualmente participó también de lo mismo, para anular mediante la muerte, oiga, el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, que el Señor lo reprenda. Verso 15, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Entonces, mire, hermano, cómo el Señor en su misericordia, a través del apóstol, explica, hermano, cómo es que el temor que se está dando en este tiempo, que ha invadido las casas, que ha invadido los hogares. Ojo que no estoy diciendo, hermano, que no debemos de tener los cuidados, las restricciones hermano, que se han establecido por las autoridades de salud. Pero muchas veces, hermano, esto lleva a una esclavitud, a una dependencia, hermano. De alguna manera, la gente está buscando cómo, por sus propios medios, hermano, mantenerse en esta tierra. Pero la palabra del Señor dice, hermano, que si vivimos, para el Señor vivimos. Si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos o sea que moramos, somos del Señor. Pero entonces vemos en la palabra del Señor cómo el apóstol explica, hermano, de que había una esclavitud a través del temor. ¿A qué cosa? A la muerte. Había una esclavitud, hermano, la cual fue rota, hermano, porque dice la palabra del Señor que el Señor Jesucristo venció la muerte, hermano. Pero entonces cuando nosotros miramos todo este escenario, mucha gente se pregunta y dice, ay, ya va a ser el fin del mundo. Otros dicen, ay, Dios mío, ya va a venir Cristo, pero no volvemos nuestro corazón muchas veces. Ahora bien, si nosotros miramos, hermano, una de las cuestiones que nosotros podemos notar, se lo leo rapidito, es que la palabra temor, hermano, que se utiliza acá, viene del griego 5401 y es la palabra phobos. Pero dentro de las acepciones que esto tiene, yo solo lo anoté acá, hermano, dice que es, oiga, hermano, aquello que es causado por la intimidación de los adversarios, o sea que es provocada. O sea que dentro de lo que se está moviendo, hermano, en este tiempo, en los ambientes de temor, lo que se está moviendo, hermano, de alguna manera de incertidumbre para la gente, esto es, hermano, provocado por esas potestades, una intimidación que está siendo provocada. Pero yo quiero recordarle algo esta noche.
Poderoso es Dios, Él está con nosotros, no nos va a dejar, hermano. Él hizo la promesa de bendición sobre nuestras vidas. Y yo le puedo asegurar que aquel que empezó en nosotros la buena obra, en su momento la va a perfeccionar para gloria de su nombre. Pero entonces alguien dirá, pastor, pero entonces, ¿qué hacemos? Porque me preocupa la situación, me da temor lo que se está dando. Yo solamente quisiera, hermano, tal vez leerle el libro de Mateo, capítulo 24, verso 38 al 39. Y dice la palabra del Señor. Esto es tremendo, hermano. Porque cuando nosotros miramos el libro de Mateo, el Señor le explica, hermano, el Señor Jesucristo le explica a sus discípulos las cosas que se van a dar, los eventos que se van a dar, tanto para la iglesia que se queda, como para Israel. Hermano, el Señor en su misericordia les explica acerca de las señales. Pero Mateo 24, 38, 39, Biblia de las Américas dice, pues así como en aquellos días, antes del diluvio, días de Noé, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio, hasta el día en que entró Noé en el arca, y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, ¿con qué quiero ir sintetizando esto, hermano? Porque el pensamiento es corto. En este tiempo, hermano, se están dando algunas situaciones. Una de ellas, hermanos, pueblo son hijos que se habían ido de la casa del Padre y que en este tiempo de reconciliación, en esta situación que está viviendo el mundo, han vuelto su corazón al Señor y han dicho, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. Van, hermano, a la presencia del Señor y entregan su corazón nuevamente y se vuelven a enamorar, se reencuentran con el Señor. Están a otra parte, hermano, de los que posiblemente estaban como más o menos, ¿verdad, hermano? Como decimos aquí en Guate, como la mojarra, ¿verdad? Estaban, hermano, en esa faceta y lamentablemente empezaron a separarse más y más del Señor. La relación con el Señor se enfrió. Pero que esto es definitivamente ya negativo. Sin embargo, lo que la palabra del Señor dice es que esta gente, la palabra del Señor dice que va a ser como en los días de Noé, la venida del Señor. Y lo interesante que vemos en la palabra del Señor es que dice que seguían en su forma de vida. ¿Sabe qué? Que hace unas semanas, hermano, en un estudio bíblico, en un discipulado, conversaba con una de nuestras ovejitas, hermano, de nuestra congregación, que es psicóloga, y le preguntaba yo que cuánto tiempo se llevaba el ser humano para adaptarse a una situación, a una condición. Y ella me decía, mire, regularmente se adaptan en un periodo de 40 días y ya se han adaptado. Nosotros vamos, hermano, llegando al cuarto mes. Y entonces ya ahorita muchos empezaron a verla como normal el ambiente en el que estamos viviendo. Entonces, ¿sabe qué es lo tremendo de esto? Que muchos hermanos pueden en este momento estar ya diciendo, bueno, no, pues al final ya no vino el Señor, ¿verdad? Al final ya no, yo creo que ya no va a venir. Y podemos estar entrando en un relajamiento. Yo lo que te quiero dejar esta noche, estoy cerrando el espacio. El rema que yo te quiero dejar esta noche es lo siguiente. Hay una oportunidad para ti que me estás escuchando. Hay un plan de salvación para tu vida. Hay una oportunidad que el Padre está ofreciendo para que puedas acercarte a Él. Cristo murió en la cruz por tus pecados, por mis pecados. Los que estamos exponiendo la palabra esta noche no somos perfectos, pero Dios en su misericordia tuvo, hermano, y puso sus ojos en nosotros. Y esa misma oportunidad es la que queremos extenderte esta noche a través de este fluir. Porque lo que necesitamos es de que a la luz de la palabra, a través de la revelación de parte del Espíritu Santo, comprendas que este proceso que estamos viviendo, que está viviendo el mundo, esta pandemia que está viviendo el mundo hoy, actualmente, hermano, es una oportunidad para que nos acerquemos al Señor. Para que aquel que estaba lejos regrese al Señor. Y hay una esperanza. Porque también hay pueblo del Señor que posiblemente en este tiempo, hermano, se sienta agobiado y esté cayendo su fe. Esta noche te ministramos una palabra de fortaleza. ¿Sabes qué es lo tremendo de esto? Que cuando nosotros vamos al libro de Génesis y vemos lo que sucedió con Noé, vemos, hermano, como lo que el Señor Jesucristo describe, hermano, cuando le habla a sus discípulos, sucedió en los días de Noé, en efecto. Pero es bien interesante, hermano. Porque el juicio que vino sobre la tierra
Hoy, hermanos, muchos ven esto, estamos viendo, hermano, esto como que fuera un juicio, como que el Señor está permitiendo que nos volvamos a Él. Pero lo interesante que yo te quiero ministrar esta noche es el juicio que vino sobre la tierra en el libro de Génesis, cuando lo vemos en los días de Noé, hermano. Ese mismo juicio que destruyó a aquellos que no quisieron temer al Señor. El mismo juicio que destruyó, hermano, todo aquello que se había perdido, que se había corrompido, aquello que no tenía solución. La sociedad, podríamos decir que estaba corrompida completamente. El mismo juicio, hermano, las mismas aguas que se fueron utilizadas para destruir a aquellos que no estaban conforme a la voluntad del Señor. Esas mismas aguas hicieron que el arca en la que estaba el pueblo, en la que estaba el remanente que el Señor había guardado, hicieron que esas mismas aguas que sirvieron para destrucción de aquellos que no creían en el Señor, esas mismas aguas hicieron que el arca se levantara de esta tierra y que saliera a flote. Así que yo te quiero decir algo esta noche, y con eso estoy cerrando porque el tiempo se me ha terminado. Lo que yo te quiero ministrar esta noche es lo siguiente. Esta misma pandemia, en medio de esta situación que estamos viviendo, que posiblemente hayas perdido tu trabajo, hayas perdido tu fuente de ingresos, tu negocio haya sido afectado, esta misma pandemia que está sirviendo para que de alguna manera muchos se vuelvan al Señor y otros que no quieren escucharlo, porque definitivamente si la Biblia dice que es como los días de Noé, van a haber muchos que van a tener su conciencia cauterizada y que no se van a querer volver al Señor, lamentablemente. Pero yo te quiero decir algo, la esperanza es que el mismo juicio que está viniendo sobre la tierra, esta misma situación que está viendo afectar a las grandes masas, esa misma nos va a hacer a nosotros prepararnos. ¿Para qué? Para levantarnos de esta tierra e irnos con el Señor. Yo esta preciosa noche quiero dejar el espacio al pastor Pedro Barrios, pastor general del Ministerio Rayos de Luz, y tengo la bendición también que sea mi tío, y nos va a seguir compartiendo la palabra del Señor referente a lo que hemos conversado esta preciosa noche. Dios te bendiga. Muchas gracias, amados pastores, hermano pastor, hermano Wilson, hermano Juan Pablo, que también ahí está esperando en el dogout, decimos aquí en Boca del Monte. Bueno, hablando desde el punto de vista de lo que está pasando hoy en día, hablando desde el punto de vista del Antiguo Testamento, es interesante ver que la palabra de Dios nos habla de diferentes maneras. Y una de las maneras de la que nos está hablando es que esto no es la primera vez que está pasando, no es la primera vez que está pasando. Ya pasó en el Antiguo Testamento. Y quiero hablar acerca de lo que dice en el libro de Números, capítulo 21, versículos del 4 al 9. Ahí la palabra del Señor habla acerca de una situación que pasó con el pueblo de Israel, acerca de que ellos tuvieron un problema con la murmuración. Y dice la palabra del Señor entonces que vino contra el pueblo una serpiente, dice la palabra del Señor. Y cuando vemos esto que pasó, lo menciona en el libro de Números 21, 4 al 9, y dice en versículo 5, dice, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Y luego dice en el versículo 6, y dice, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Cuando nosotros vemos estas cosas, estas situaciones, podemos entender de que el propósito de Dios para el pueblo de Israel fue una relación que él tenía de padre e hijo. Viendo esta pandemia a la luz del Antiguo Testamento, podríamos entender de que Dios está tratando con su pueblo de alguna manera.
Y dice la palabra del Señor también acerca de, siempre en hablando de Números 21, 4 a 9, en el versículo 7 dice que el pueblo habló y dice que le dijeron a Moisés: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti, dice la palabra del Señor. Y dice, y Moisés oró por el pueblo. Nos habla aquí de nosotros como hijos de Dios, como servidores del Señor, de que nosotros podemos y debemos interceder. Dice la palabra del Señor: si mi pueblo se humillare, en medio de los cuales mi nombre es invocado, dice la palabra del Señor, y se convirtieren de sus malos caminos, yo oiré desde los cielos y sanaré su tierra y perdonaré sus pecados. Moisés cumple con esto que el Señor le había mandado. Dice la palabra del Señor, sigue hablando. Acerca de otra de las razones del por qué una situación como esta, como una pandemia, como una epidemia, como una enfermedad. Y en este caso hablamos, quisiera llevar al libro de Éxodo, capítulo 7, versículos del 1 al 4, donde habla acerca de cómo Dios saca con mano poderosa al pueblo de Israel de Egipto, mostrando su poder. Y dice la palabra del Señor en el libro de Éxodo 7, versículos del 1 al 4. Dice el versículo 3: y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Si usted se recuerda y usted lee el libro de Éxodo, capítulo 7, de adelante, habla de las plagas que vinieron a Egipto, estando el pueblo de Israel cautivos en esta nación. Cuando vemos esto, podríamos entender que esto que está pasando hoy en día es para que el nombre del Señor sea glorificado. Y tenemos muchos testimonios de muchas personas que el Señor las ha sacado de esa situación tan difícil, esa situación tan complicada, que hemos visto grandes milagros y muchas personas están creyendo al Señor por los milagros que Dios está haciendo. Dice la palabra del Señor también en relación a la naturaleza en el primer libro de Reyes 16, 29 al 31. Dice la palabra del Señor que el pueblo de Israel, usted se recuerda, hablando de la naturaleza contra el hombre por su pecado, cuando el pueblo de Israel, dice la palabra del Señor que el Señor les había dado una declaración, la Shema, que conocemos, donde él dice: oye Israel, Jehová tu Dios uno es. Y dice la palabra del Señor que el pueblo de Israel fue el único pueblo monoteísta de aquel tiempo. Todas las demás naciones eran politeístas, pero el pueblo de Israel era un Dios el que ellos tenían. Cuando Acab es seducido por su esposa y es llevado a una idolatría, el pueblo de Israel sufrió las consecuencias. Dice en el versículo 30 de primer libro de Reyes 16, 29 al 31. El versículo 30 dice, ahí en negrías, se lo pongo, dice: y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Cuando nosotros vemos esto, es que Dios está a punto de permitir algo que pase al pueblo de Israel para que vuelva a su camino.
Y dice la palabra del Señor en el versículo, en primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 1. El versículo 1 dice: Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Ya vimos entonces el caso de Moisés, cuando el pueblo de Israel murmura contra Moisés, contra Jehová, que el Señor permite que una peste de serpientes se levante y pueda castigar al pueblo de Israel. Luego, también podemos ver cómo el pueblo de Israel, a través de esta situación que vivió, dice la palabra del Señor aquí, dice que el pueblo de Israel, dice que se volvió tras sus dioses, los Baales, y el Señor permitió algo para que ellos se volvieran. Podemos ver también, y esa es una noticia que también no es nueva para nosotros, acerca de las plagas. Vimos hace unos días publicada una publicada una noticia donde una plaga de langostas está atacando la parte norte de nuestro país. Y cuando nosotros vemos esto en el libro en Joel, capítulo 1, versículo del 4 al 7, en el versículo 4 el Señor habla a través de su siervo, el profeta Joel, y habla y dice: lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón lo comió el revoltón, y la langosta comió. Y dice: porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra. Sus dientes son dientes de león y sus muelas, muelas de león. Cuando vemos esto, hermano, hermana, amigo y amiga, usted que nos honra con su atención, Dios usa cualquier medio para que nosotros como pueblo de Dios podamos volvernos a Él. El libro de Joel, capítulo 2, versículo 25, dice la palabra del Señor. Joel, capítulo 2, versículo 25, dice: y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón y el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Por último, quiero hablarles algo de un círculo vicioso que vivía el pueblo de Israel. El pueblo de Israel tenía una relación con Dios que podríamos decir una relación muy especial y de repente atípica de una relación hijo y padre. Dice que el pueblo vivía una relación en que el pueblo pecaba, el pueblo de Dios pecaba contra Dios. Dios permitía un castigo de tal forma de que ellos se arrepentían como fruto de ese castigo. Y cuando el pueblo se arrepentía, Dios los perdonaba. Y había un tiempo de bendición, un tiempo de prosperidad. Y luego el pueblo volvía a pecar y se volvía a reiniciar ese ciclo. En estos tiempos, el Antiguo Testamento nos debería de dar una idea hacia dónde debemos ir nosotros como hijos de Dios. Primero, si en algún momento nos hemos desviado de nuestro camino, de nuestro llamado, de nuestro propósito, que tomemos todas estas cosas que están pasando como un recordatorio que Dios nos hace para que nos volvamos a Él. Es un gozo, un privilegio poder estar meditando con ustedes en esta hermosa hora, y vamos a seguirnos gozando en la palabra del Señor. Y pues seguimos con nuestro hermano pastor, hermano Wilson, que es el que nos está coordinando ahí
para la presentación de la palabra del Señor. Gloria al Señor, Dios les bendiga. Gloria a Dios, qué bendición la meditación de la palabra. Quisiera no interrumpir el fluir, sino dar espacio a mi pastor, el pastor Juan Pablo García, de Iglesia de Cristo Torre Fuerte, quien es mi pastor, padre espiritual. Y pues, Amén. Bendiciones a todos. Esperamos que el Señor siga ministrándonos. Vamos a hacer una pequeñísima oración. Amén. Padre, te pedimos que nos des sabiduría, entendimiento, un espíritu de revelación. Gracias por los siervos que nos han antecedido. Y Señor, que la palabra sea guardada en nuestro corazón abundantemente. Amén. Amén. Esta oportunidad yo quiero desarrollar el tema la escatología y los últimos tiempos. Definitivamente tenemos que entender que estamos viviendo los tiempos finales. Al revisar el aspecto de la escatología, yo puedo ver que la escatología es aquella doctrina de las últimas cosas, aquella doctrina que trata del futuro y aún del destino eterno de la humanidad. Esto quiere decir que aún en el desarrollo del plan profético de Dios, nosotros podemos ver que somos sus hijos, pero tenemos que entender que todo lo que está estructurado en la palabra de Dios se va a cumplir. La Biblia dice que ninguna jota, ninguna tilde van a pasar sin que se cumpla. Así que la escatología se traduce también de dos vocablos griegos. Uno es escatos, que significa último o postrero, y logos, que significa tratado o escritura. Quiere decir entonces que la escatología es el estudio de los eventos que sucederán en el final de los tiempos. Y esto nos marca importantísimo porque hoy estamos revisando un capítulo trascendente de la Biblia, que es el capítulo 24 de San Mateo. Sin embargo, antes de ir ahí, el pastor Wilson nos decía que la palabra de 2 de Pedro 1:19 es clave para este tiempo. Y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención. Quiere decir que si usted está sintonizando, usted está conectado, hoy está poniendo atención a esa palabra profética. Y esto sucederá como una lámpara brilla en un lugar oscuro. La humanidad está pasando una pandemia de oscuridad, una pandemia de terror, una pandemia como hemos sido instruidos en los dos anteriores segmentos, de temor, de angustia, pero hoy viene un lucero de la mañana. Y aquí dice la Biblia que cuando el lucero de la mañana aparezca en nuestros corazones, entonces nosotros sabremos que la escritura se está cumpliendo en nosotros. Pero avanzando, yo quiero decirles que hay 5 palabras en el griego que nos hablan acerca de los tiempos finales, que las debemos de memorizar de alguna manera. La palabra apocalipsis, la palabra parusía, la palabra epifanía, la palabra faneros y la palabra painos. Estas 5 palabras, yo creo que usted las puede tomar, ponerle un flashazo ahí, su fotografía y no olvidarlas, porque yo creo que en el cielo allá las vamos a ir a profundizar con el Señor. Pero avanzando un poquito, dice Mateo 24 en el mismo verso que tal vez enfocábamos con anterioridad, pero aquí dice que sentándose el Señor en el monte de los olivos, o las olivas, dice la Reina Valera antigua, se llegaron a él los discípulos aparte y le preguntaban, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Yo puse ahí la palabra parusía, porque esta es la palabra que nos tiene que enfatizar nuestro corazón en este estudio. Esa palabra también es fundamental que la memoricemos porque estamos esperando su parusía. Pero aquí sigue diciendo la pregunta de los discípulos y del fin del mundo. Quiere decir que ellos preguntaron 3 cosas. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Cuáles cosas? ¿Y qué señal habrá de su venida? ¿Cuál venida? La parusía. Porque hay otra venida, la epifanía. Pero esa se va a dar cuando sea el fin
del mundo en su proceso natural. Porque luego van a haber otros procesos, como va a ser el tercer día, el milenio, pero del cual ahorita no quiero hablar. Solo quiero enfatizar de estas tres preguntas. Y yo quiero desarrollar mi segmento desarrollando estas tres preguntas. ¿Cuándo serán estas cosas? Voy a empezar con la primera parte. ¿Cuándo serán estas cosas? Ahora, ¿qué cosas estaban ellos preguntando? Juan, Pedro, Jacobo y Andrés. Solo 4 eran los discípulos. Según Lucas 13, ese es el contexto. Solo un grupo es el que quiere saber de la escatología. Solo un grupo. No todos, porque la Biblia dice, muchos serán los llamados, pero pocos los escogidos. Pero usted que está en esta noche sintonizando este estudio es de los pocos. Para que usted alcance ese conocimiento, tenemos que explicar qué era lo que estos 4 discípulos preguntaban. ¿Sabe qué era lo que ellos preguntaban? Lo que el Señor les había dicho en el capítulo 23, y se lo había dicho a Jerusalén, que le dice: Jerusalén, a la que mata a los profetas y apedrea a los que te son enviados. La palabra enviados viene del apostelos, que quiere decir apóstol. Ese es la raíz de la palabra apóstol. Entonces Jerusalén mató a los profetas y mató a los apóstoles. Pero dice, ¿cuántas veces quise el amor de Dios en la palabra de Cristo? Quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste. Pero he aquí, el Señor le da un juicio a Israel y le dice: he aquí vuestra casa. Puse la palabra en el griego, es la palabra oikos. Y esa palabra es la 3624, que quiere decir familia, que quiere decir casa, pero también quiere decir templo. En otras palabras, el Señor le dijo: el templo va a quedar vacío. El templo que ustedes creen que es la garantía de su orgullo religioso, va a quedar abandonado, va a quedar separado. Y mire, dice, se os dejará desierto el templo. Ahora, ¿cuándo va a suceder estas cosas? Es lo que ellos le preguntaban. ¿Cuándo va a suceder? Mire, eso lo tenían que entender ellos solo por medio de una revelación. Y aquí es donde entra la otra palabra que le dije que hay que memorizar, la palabra Apocalipsis. Es la 602. Esta es una revelación de la verdad, es una instrucción, es un acercamiento de lo divino. Aquí el Padre es el que le revela al alma del hombre que le busca para que Cristo ascendido se manifieste en una revelación del Espíritu Santo. Primera de Corintios 2:10 lo confirma. Ahí donde dice que el que puede discernir las cosas es el espiritual. El carnal no. El carnal está en Netflix, está en cualquier programación, pero usted y yo estamos recibiendo el equipamiento escatológico. Entonces, esta no es una instrucción solamente, sino tiene que venir una revelación. Ahora bien, Apocalipsis capítulo 1, ¿dónde vemos la revelación? En Apocalipsis. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para nosotros o para mostrar a sus siervos las cosas que debían de suceder pronto, y se la dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo, el apóstol Juan, el cual dio testimonio de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo y de todo lo que vio. Juan vio, el apóstol vio la revelación del Padre traída por el Hijo a través del Espíritu Santo. Ya van 4 dimensiones de revelación. El apóstol le enseña a los siervos. Las coberturas son importantísimas. Por eso el apóstol cubre a los profetas, a los evangelistas, a los pastores y a los maestros. La mano poderosa de Dios dice: si se humilla mi pueblo sobre la mano poderosa de Dios, él lo va a exaltar cuando fuere su tiempo. Pero aquí dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Ponerle atención a la instrucción escatológica. Pero ahora mire qué impresionante. ¿Cuándo sucederán estas cosas? Ya están sucediendo, aunque ya sucedieron en la historia. En el año 150, Israel fue de alguna manera invadido y destruido su templo. Pero ahora el Señor nos dice, Isaías 26:20, fue la palabra primera que Dios reveló cuando hace 4 meses nos mandaron a estar en casa. Vete a casa, pueblo mío, dice el Señor. Atranca las puertas, escóndete un poquito hasta que la ira del Señor contra tus enemigos haya pasado. Miren, baja del cielo, dice esta escritura en la Nueva Biblia Viva, para que sus pecados sean aún
condenados. Hay un juicio, los siervos nos han estado hablando. Del Antiguo Testamento hubieron juicios, pero ¿para qué? Para que el pueblo de Israel se aguardara, para que la iglesia se guarde. Pero mientras tanto, los culpables serán descubiertos. Quiere decir que este es un tiempo también de juicio de Dios. Ahora, la escatología nos sigue hablando y nos dice, Mateo 24, no lo voy a repetir, pero en ese verso nos instruyó el pastor Wilson que viene un temor para la gente. Pero aquí dice que el Señor dijo que tengamos cuidado porque van a engañar a muchos. Por eso es importante que en estos temas, en estos estudios de coinonía ministerial, usted sintonice, usted reciba equipamiento. Aquí dice que viene un movimiento a base de falsos enviados, falsos mensajeros. Y nosotros queremos cuidarnos para guardar, ser buenos mensajeros de Dios. Pero sigue diciendo aquí la escritura. Entonces ahora la segunda pregunta. ¿Y qué señal habrá de tu venida? Ya la primera respuesta ya les fue dada. Ya estamos en las casas. Los templos, ¿dónde están? Están parados, están desocupados. Y no es que vamos a sentirnos contentos por eso. Los tres pastores que estamos aquí desearíamos estar de regreso en las iglesias, pero llevará su tiempo, llevará su proceso. Mientras tanto, vamos a la segunda pregunta de Mateo 24:3. ¿Y qué señal habrá de tu venida? ¿Cuál venida? De la parusía. Esta es la palabra 39:52. Estar cerca, advenimiento, venida especialmente de Cristo para castigar a Jerusalén o finalmente a los malos. Esto así va a suceder, porque la parusía va a ser salvación para muchos, esperanza para otros, pero condenación para mucha gente. El Señor dice que va a venir cuando menos lo esperen. Y cuando digan paz, paz, vendrá destrucción repentina. Entonces lo que debemos de anhelar es la parusía del Señor. Y aquí el Señor dice que habrán guerras y rumores de guerras. Estos ya son señales escatológicas. Habrán pelea entre naciones poderosas. Hoy estaba viendo que la guerra que se está desatando en el mar Báltico, allá donde está China, allá donde está su región perimetral, Estados Unidos arranca con 3 buques de guerra, increíble. Le están haciendo una tentación a China. ¿Por qué? Porque China está por poseer la tierra de Hong Kong y Israel va a ser involucrada en esta participación, porque así va a suceder. Va a haber una posibilidad de una guerra, pero esta es señal China versus Estados Unidos, 2 potencias increíbles. Pero no me quiero detener en eso, quiero avanzar más. Porque aquí dice Mateo 24:7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Estoy hablando de la segunda pregunta. ¿Qué señal habrá de tu venida? La primera es que habrán guerras y rumores de guerras. Pero ahora viene otra inquietud. Viene el Señor y dice, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Lo impresionante es que la palabra nación es etnos. Etnos contra etnos. Una batalla de racismo, como la que hubo hace unos días, activada en la muerte de aquel morenito Floyd allá en Estados Unidos. Se esparció en todo el mundo. Ahora estamos peleando latinos contra americanos, morenos contra blancos, asiáticos contra... Mire, hermano, hay una disputa de etnias, señal de la venida parusíaca del Señor. Y entonces dice que habrán otras señales, diferentes señales, hambre y terremotos. ¿Cuántas personas hoy llegan a las casas y tocan, necesitamos comida? Y yo sé que si usted es un pueblo generoso, puede dar, pero muchas veces hay hasta incertidumbre que la persona que nos pide, no sabemos si realmente es una persona que necesita o se está aprovechando de la oportunidad. Pero sin embargo, esto es una señal. Ahora, note bien. Entonces dice que va a haber guerra, va a haber batalla, reino contra reino. Ahora, este reino que se levantará es el reino del dragón. Es el reino que en Apocalipsis 12 dice que el dragón ataca a la mujer que va a dar a luz. Y la Biblia dice que cuando la mujer va a dar a luz, el dragón está pendiente que va a atrapar al hijo, porque él creyó que el que iba a nacer era un tecnón. Y el tecnón, la Biblia dice que es un niño chiquito, es un niño de brazos, pero no es cierto. La Biblia dice que el hijo que nació es un huíos. El huíos es un hijo maduro, es un hijo que ya llega de la edad de 12 años en adelante. Eso quiere decir que nosotros lo que necesitamos es madurar, hermano.
no tener que confesar ni replicar en Facebook ni en nuestros programas lo trágico, lo más lamentable, sino debemos de interceder porque los días son malos. Y aquí dice que el dragón se enfureció. Este es el último verso de este capítulo, porque el dragón fue acortado por el arcángel Miguel. Él fue vencido por los ángeles. Hubo una batalla. Ese es el protoevangelio de allá de Génesis 3:15, donde el Señor le dijo a la serpiente, tu simiente va a herir a la simiente de la mujer en el carcañal, pero la simiente, que es Cristo, el postrer Adán, te va a herir en la cabeza. Y por eso es que honramos a Jesucristo, porque Él es el más que vencedor. Pero termino diciendo de este pasaje, porque voy a la tercera pregunta. El dragón ataca a los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Mire, guerra del 5G. Estamos siendo atacados. Entonces, aquí está la promesa. San Juan 14, versículo 2 al 3. El Señor se fue a preparar lugar para que nosotros vayamos con Él, porque Él va a volver. Entonces, mire lo que la Biblia dice. Cuando estas cosas empiecen a suceder, erguíos y levantad la cabeza, porque se acerca vuestra redención. Entonces, vamos a la última pregunta que ellos le dijeron. ¿Cuándo será el fin del mundo? ¿Sabe cuándo va a ser? Cuando el Señor regrese, después de que haya pasado la semana 70, la gran tribulación, los 7 años de vacas flacas y los 7 años de vacas gordas. 7 tiempos van a suceder y el anticristo se va a resurgir en esa manifestación. Pero lo impresionante es que el Señor dice que va a aparecer. Entonces dice, 2 de Tesalonicenses 2, verso 8, será revelado ese inicuo, el anticristo, el que marca con el 666 en la frente y en las manos, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Esa palabra venida ya no es la parucía, sino es la epifanía. El Señor va a aparecer. Mire, la traducción del lenguaje actual dice que va a venir con una manifestación de juicio, una manifestación de su venida. Y aquí está la escritura, Apocalipsis 1:7. Miren, Cristo viene en las nubes, todos lo verán y aún los que lo mataron y todos los habitantes del mundo llorarán por él. Así sucederá. Yo te invito a que hoy hagamos lo que la iglesia de Filadelfia hizo. ¿Sabe qué hizo la iglesia de Filadelfia? Se guardó para su venida. Se guardó para ese tiempo. Dice la Biblia que has guardado la palabra y has preservado. Yo también te guardaré de la prueba. Esa hora que está por el mundo para venir, ese sufrimiento que va a venir, Dios la va a arrebatar. Esta es la iglesia que se guarda. Yo quiero invitarte a que hagamos esto. Dice Tesalonicenses 4:15, por lo cual os decimos esto, por la palabra del Señor, que nosotros los que estemos vivos y permanezcamos hasta la venida, parucía del Señor, no precederemos a los que durmieron, sino al contrario. Mira lo que la Biblia dice, que el Señor con voz de mando, con trompeta de Dios descenderá de los cielos y los muertos en Cristo se levantarán primero y luego nosotros, los que estemos juntamente con Él, seremos arrebatados en las nubes. Hoy te invitamos a que ahí donde estás, nos reconciliemos con el Señor y nos acerquemos como lo dijeron los siervos anteriormente. Padre, gracias te damos y regresaremos, Señor, a ese foro maravilloso de preguntas, pero nuestro anhelo es preparar a la novia, a la Virgen, que se va a encontrar en santidad contigo, porque la Biblia dice que tenemos que tener paz con todos y santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Bendiciones y regresamos con el pastor Wilson, que ha sido un privilegio haber compartido este tema. Gloria al Señor, gloria a Dios. Si usted está ahí en esa transmisión, dile un aplauso al Señor fuerte por esa administración poderosa de la palabra. Dios bendiga a Pastor Juan Pablo por esta administración. Como lo dije al inicio de nuestra transmisión, el Señor puso en nuestro corazón, amados hermanos y hermanas, poder instruir acerca de la palabra del Señor. Definitivamente, hermano, en ese tiempo hay muchas corrientes que se están dando y que van a buscar, hermano, el movimiento del espíritu de engaño se va a manifestar, se va a manifestar de manera exponencial, de tal forma, hermano, que dice la palabra del Señor que incluso los escogidos podrían ser engañados. Quisiéramos dar espacio, hermanos y hermanas, a ustedes que nos han tomado, como decía mi tío Manuel,
nos ha tomado, nos ha dado el privilegio de entrar a su casita, ahí donde usted está. Quisiéramos abrir, hermano, un espacio para que usted pueda hacernos llegar sus preguntas. Deseamos edificarlo. El fin, hermano, de esta meditación, de esta palabra, de ninguna manera es condenatorio. No, no, no. Nosotros venimos presentando un plan de salvación porque hay misericordia para cada uno, hermano. Dios no ha desechado a ninguno y mientras estemos, hermano, mientras tengamos vida, está la esperanza de poder volvernos al Señor. Pero de alguna forma también entendemos, hermano, que en este tiempo se ha dado, si bien como bien mencionábamos durante nuestras intervenciones, desinformación, mala información, que de alguna manera pueden estar turbando algún pensamiento o alguna de nuestras vidas. Entonces queremos abrir las vías de acceso, de comunicación a través de las transmisiones simultáneas que hay en Facebook, sea por la página de los Ministerios de Radio de Luz o por la página de Iglesia Cristo Torre Fuerte o por Jehová Shammah, y también está habilitado el WhatsApp directo al cual usted puede hacernos llegar preguntas. Pues las que vayan llegando aquí hacia nosotros, vamos a estarlas exponiendo y vamos a estar compartiendo acerca de ellos, y las que estén llegando pues a través de los ministerios que nos acompañan, les vamos a estar dando el seguimiento también. No sé si tendrán alguna, tío, si tienen alguna pregunta ahí dentro de su registro ya para darle seguimiento. Yo tengo acá dos por lo menos que había pero quisiera dar el espacio antes, tío, si ha llegado algo por ahí. No, todavía no. Solo yo creo que es importante eh, resaltar que el propósito de Dios en el Antiguo Testamento de lo que fueron plagas, fueron enfermedades, fueron efectos naturales sobre el pueblo, siempre fue para que el pueblo se volviera a Dios. Yo creo que en estos tiempos es un tiempo en que Dios nos hace un llamado para que nos volvamos. Dice la palabra del Señor que Él es espíritu y por lo tanto dice que está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Yo creo que como bien mencionabas, el temor en nuestro corazón debemos echarlo fuera en el nombre del Señor Jesús y tomar este tiempo y tomar esta situación como un llamado de Dios a volvernos a nuestro primer amor, volvernos a la adoración, volvernos a Él cada día más. Ahorita no tenemos ninguna pregunta por acá, entonces te dejo el tiempo ahí nuevamente. Ok, bueno, si gustan, tal vez en lo que el hermano Juan Pablo nos hace el favor de revisar ahí si tiene algo. Tengo una por acá y pues la voy a describir y posteriormente tal vez el hermano Juan Pablo nos da primero su punto de vista, posteriormente mi tío Manuel. Perdonen ustedes, hermanos, que le diga a mi tío, ¿verdad? Pero es mi tío, ¿verdad? Entonces es pastor de la Iglesia Reyes de Luz, pero pues ahí tenemos esa bendición familiar. A la pregunta que tengo por acá, dicen mis amados hermanos, dice, considera, estamos ya a través de WhatsApp y dice, consideran, amados pastores, que sí regresaremos a las congregaciones, preguntan hermanos, hermano Juan Pablo. Con lo que yo estaba revisando la palabra, Hechos 2, 42, 43, 44 y hasta el 45, dice que la iglesia empezó en las casas. Yo considero que el principio tiene que ver con el final. Y si ustedes ven Génesis, capítulo 1, es un principio de creación. Y Apocalipsis, capítulo 22, es un principio de una nueva creación. Entonces, pienso, mi punto de vista, que corremos un tremendo riesgo de no regresar. De hecho, no vamos a regresar porque ya vimos algunas ciudades, bueno, Estados Unidos es la plataforma general de todo el mundo. Ya iniciaron y no han podido reactivar su normalidad como nosotros estábamos regresando. Usted mismo lo dijo,
Ahora ya muchos están actuando con la nueva normalidad. Entonces yo pienso que la respuesta es, empecemos a buscar a Dios de la forma como lo estamos haciendo. Acostumbrémonos, perdone las desinformaciones que hubieron en esta primera administración, pero la vamos a mejorar. Pero empiece a buscar a Dios, como dijo el pastor Pedrito, en espíritu y en verdad. Busquémoslo en las casas, hagamos el hogar, que el esposo funcione como debe de ser un pastor en la casa, y ese es mi punto de vista. El riesgo es que no volvamos a regresar muy pronto. Pero si regresamos, el Señor nos va a bendecir abundantemente. Es mi punto de vista. Amén. Tío, con respecto ¿quisieras aportar algo con respecto a esta interrogante? Sí, yo creo que es una incertidumbre la que tienen muchos, y yo creo que la pregunta debería ser en relación a si estamos siendo nosotros el templo, ¿verdad? Como fuimos establecidos, ¿verdad? Como decía el pastor Juan Pablo, eh, la familia, al final, este, qué vamos a presentar nosotros en aquel día, ¿verdad? Porque yo puedo tener un ministerio en la iglesia, pero si al final mi esposa, mis hijos se apartan, y yo creo que lo que en estos tiempos más nos debe preocupar es que la familia, ¿verdad? Que la familia se vuelva al Señor, y pues, como decía el pastor Juan Pablo, quisiéramos ya estar de regreso en los templos. Pero será en el tiempo que Dios quiera, y si Él ya no quiere, pues entonces estaremos, cuando el Señor venga y el Señor nos lleve a su presencia, pues estaremos allá todos muy felices, muy contentos, todo el cuerpo de Cristo. Pero yo creo que a todos mis hermanos, hermanas, amigos y amigas, una invitación a que nos volvamos al Señor verdaderamente, en espíritu y en verdad. Y si el Señor quiere, pues vamos a regresar, y si no, pues, será lo que el Señor quiera. Amén. Amén. Así es. Que sea lo que el Señor quiera, porque Él es el que tiene la última palabra. Tal vez solo como aporte, yo veía acá, porque al final de cuentas, tal vez estábamos muy apegados, digamos, al formato que conocemos o que conocíamos, ¿verdad? Como iglesia. Pero yo lo único que podría aportar respecto a esto sería lo que dice el libro de Habacuc, capítulo 3. El verso 17 dice, aunque la higuera no florezca, dice, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, dice, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. O sea, aunque haya escasez y aunque estemos en las casas, ¿verdad? Porque para algunos es aunque sea, ¿verdad? Para la gloria de Dios estamos en las casas, pero dice aquí la palabra del Señor, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Entonces, esta es una oportunidad que el Señor está dando para que nosotros, como justamente decía mi tío Emanuel, nos empecemos a reeducar, a educar, a edificar altares en nuestras casas, para que cuando sea el tiempo, que si el Señor permite, ¿verdad? Regresemos a nuestras casas espirituales, hermanos, y regresamos con familias que han sido, hermanos, redireccionadas en la adoración, en la búsqueda de intimidad con Dios, en la palabra, hermano, vamos a tener un avivamiento extraordinario que nos va a seguir bendiciendo. Eso es lo que yo podría solamente aportar respecto a esta pregunta. ¿Tendrán alguna, hermano Juan Pablo, tendrán alguna pregunta por ahí? Solo estaba considerando si siguen viniendo más preguntas, pues qué bendición. Pero yo creo que con lo que ya resumimos, nosotros le decimos a las ovejas que Dios está forjando adoradores en espíritu y en verdad en cada casa. Que tu casa sea un altar, y que aquello que hablábamos en la iglesia de reestructurar nuestro hogar, ahora es la oportunidad. Así que avanzamos a otra pregunta, si la hay, qué bendición.
Amén. Tío, ¿tienen algo por ahí? Sí, una pregunta que nos hacen es, ¿qué consejo nos da la palabra para poder restituirnos? Entiendo yo, la pregunta es como volvernos a nuestro primer amor, volvernos verdaderos adoradores. Yo creo que esa es la pregunta, así la comprendo y pues yo pienso, voy a tomar primero la palabra en esta pregunta. Pienso que cuando para poder volvernos a nuestro primer amor y como decía nuestro hermano Juan Pablo, yo creo que tenemos que regresar a los principios. Eh, y cuando decimos volver a los principios, es la palabra, ¿verdad? Yo creo que si no regresamos a la palabra, si no regresamos a tomar este libro para muchos, una farsa, para nosotros es la palabra de Dios, no podemos regresar al principio primordial que el Señor nos hizo, que dice que Él nos hizo para la honra y la gloria de su nombre. Eh, entonces esa es la pregunta, ¿qué consejo nos da la palabra para poder restituirnos o volvernos a nuestro primer amor o volvernos a, a los verdaderos adoradores? ¿Qué Te debe dejo el ser? tiempo. Amén. Dentro de las, amén, dentro de las cuestiones que yo tal vez podría aportar con respecto a esto, definitivamente el tiempo que estamos viviendo es una oportunidad que Dios está dando para que seamos restaurados en todas las áreas de nuestras vidas. Mi tío, Pastor Barrios, decía algo muy importante. Pudimos haber estado teniendo ministerios extraordinarios, exitosos, pero posiblemente en nuestra casa teníamos algunas falencias. Vemos a Ezequías como el Señor le habla y le dice, vas a morir y ordena tu casa, ¿verdad? Pero el libro de Apocalipsis, en su capítulo 3 y verso 1, aquí él dice que le hablan a la iglesia de Sardis, pero una de las cosas que yo quisiera resaltar para aportar a la pregunta que nos llegaba es lo que dice el verso 2. Dice, ponte en vela y afirma las cosas que quedan, ojo, que estaban a punto de morir, porque no he hallado completas tus obras delante de mi Dios. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es lo que hacemos a la luz de la palabra y una de las instrucciones que nos da el apóstol Pablo cuando habla referente a la Santa Cena. Por lo tanto, examines de cada uno a sí mismo. Entonces, esta es una oportunidad. ¿Qué consejo tenemos para restituirnos? Inicialmente reconozcamos nuestra condición delante del Señor. Reconociendo nuestra condición, entonces podemos partir de ahí, porque lo que le dicen a esta iglesia es, afirma las cosas que estaban por morir. Entonces yo te quiero decir incluso esta noche, pues aquí, la pregunta que llegó y de manera general, posiblemente estaba a punto de morir tu matrimonio, la relación con tu cónyuge. Entonces lo inicial es ver qué cosas son las que estaban a punto de morir. Y me atrevo a extender esta bendición. Por misericordia del Señor, hoy tengo compartiendo este tiempo con dos ministros extraordinarios del Señor. Y si tú estás bajo alguna de nuestras coberturas y necesitas ese soporte para poder ser restituido, acércate a tu cobertura. Y entonces di, mire, pastor, yo necesito, tengo estas falencias. Estas son las cosas que están a punto de morir. Pero esas, con todo el amor, no te las va a revelar el vecino, te las va a revelar el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo empezamos la restitución? Sabiendo a través de la revelación del Espíritu Santo las cosas que de alguna manera estaban decayendo en nosotros. Entiéndase, la relación con nuestro cónyuge, con tus hijos. Yo creo que este trato que estamos viviendo para la familia es extraordinario y va a marcar en mucho el desarrollo de lo que nuestras familias sean. Hermano Juan Pablo, le dejo el espacio porque me puse a predicar. Sí, hay una pregunta por aquí que está circulando que es ¿qué es lo que debe hacer un cristiano en estos tiempos? Caminar, ¿de qué forma, de alguna manera, tenemos que decir que es
crecimiento. El crecimiento es fundamental. La Biblia dice que el Señor ha traído un renuevo. Aunque el árbol que fuere cortado al aroma del agua, que es la palabra, va a reverdecer, va a rejuvenecer. Y yo quiero decir realmente que en esta época que hemos estado transmitiendo por estas redes, han sucedido milagros de personas que se han reverdecido, que han empezado a caminar con Dios. Muchas se han reconciliado, muchas se han restaurado, como lo decía el pastor Wilson al principio. Eh, por eso es de que es importante que nos conectemos. Ahora, esta es la iglesia. Este es el método, no hay otra forma. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Una vida educada espiritualmente. Lo que dejamos del pasado, una vida de oración, una vida de adoración, una vida de alabanza. Nosotros en nuestros servicios, yo me he dado cuenta que tenemos un espacio de las mismas formas de adorar a Dios. Entonces, el cristiano que está necesitado de fortalecerse, pues sintonice cada programación y se edifica. Lo único que tenemos que ser muy sabios, y no es que nosotros seamos los mejores o los únicos que tenemos la revelación, pero sí tenemos que tener cuidado de no oír cualquier mensaje o cualquier grupo, sino ser sabios y pedir revelación a Dios. Ese es mi punto y continuamos si hay más preguntas. Tío, Pastor no sé si Wilson. gustas aportar algo, tío, referente a esta consulta de acerca del crecimiento espiritual, tío. Sí, es importante que el andar del cristiano sea de acuerdo a una vida que agrade a Dios. A veces tratamos de quedar bien, ¿verdad? A veces nos pasan con nuestros miembros, ¿verdad? Que quieren a veces que nosotros los veamos bien, ¿verdad? Que nosotros sean aprobados a nuestros ojos. Y el problema es de que ahorita que yo no sé cómo pasa con ustedes, pastores, pero yo a mi congregación tengo 3 meses de no verlos. Ya no sé si estuvieron de peso. Creo que eso sí es bien posible, pero, Eso sí es pero seguro. sí, no sé cómo están viviendo en sus hogares, no sé cómo están viviendo en sus estudios, en el trabajo, porque cuando estábamos en los templos, se acercaban a nosotros y nos decían, mire, hermano, mire esto y esto está pasando. Hoy es un poco más difícil, pero entonces ahí es donde el cristiano debe de andar una vida más íntima con nuestro Señor, que se exponga, como bien lo decías, a la luz del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque nosotros no los podemos ver qué están haciendo ahorita precisamente. Algunos estarán muy atentos, algunos quizá están viendo tele y están conectados. Con nosotros también nos están viendo, ¿verdad? Pero no los podemos ver. Pero el Espíritu Santo sí está ahí. Y entonces yo creo que cuando exponemos nuestra vida a la dirección del Espíritu Santo, yo creo que eso nos va a ayudar a poder vivir una vida que agrade a Dios. Tenemos una pregunta. Sí, Amén, amén. tenemos Da ahí. una pregunta por acá. Dice, eh, Dios les bendiga. Dice, ¿qué consejo te es ante esta situación que vive el mundo? Yo creo que esta es muy apta para hermano Wilson, que él estuvo hablando de este tema, y pues de ahí yo me sumaré y el pastor Juan Pablo también. Perdona, tío, no copié la pregunta, disculpa. Sí, dice la pregunta, dice, Dios les bendiga, ¿qué consejo nos da la palabra para vencer el temor ante esta situación que vive el mundo? Y yo le soy sincero. Yo les comentaba a los hermanos del ministerio que por temas de rutina de trabajo me hicieron un hisopado
y se tarda 30 minutos en dar resultado. Fueron los 30 minutos más largos que he tenido. Entonces, ese temor puede de repente agobiar nuestra vida, pero esa es la pregunta para ver si la podés, y el pastor Juan Pablo también, si la pueden abordar. Amén. Mira, hermana quien plantea la interrogante, una de las cosas que vemos es que hay uno de los principios, digamos, que vemos en la palabra del Señor es de que dice que sin fe es imposible agradar al Señor. Y cuando vemos en el libro de Hebreos dice que la fe es la certeza de lo que se espera. Y entonces cuando nosotros miramos el antítesis de la certeza es la incertidumbre como tal. Y lo que genera el temor como tal es esa incertidumbre del saber, pues, qué va a pasar mañana. Uno ve en este tiempo, digamos, va a haber mañana, aquí en Guatemala, por ejemplo, pues no en otros países, pero aquí en Guatemala, mañana el toque de queda es permanente desde las 2 de la tarde hasta el día lunes a las 5 de la mañana. Y entonces uno mira en el comercio, las personas tienen yo le decía a mi esposa, yo no sé para qué la gente lleva tanto, si es día y medio. ¿Y cuántos tiempos hacemos? ¿Va? 3 y 2, 5, y como se echamos la refa, ¿verdad? 10, la verdad, el doble de comida. Pero el punto es el siguiente. ¿Pero por qué? Porque está la incertidumbre. Y entonces la Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. La antítesis de la fe sería la incertidumbre, y es lo que provoca ese temor. Por eso es importante que nosotros, hermanos, tengamos la plena confianza puesta en el Señor. Pero yo quisiera, para no predicar, ¿verdad? Porque si voy a predicar, solo léele, primera de Juan, capítulo 4. Dice, verso 17, fíjese, pues, primera de Juan 4, 17 dice, en esto se perfecciona el amor, viva las Américas, en nosotros, para que tengamos confianza, oiga, en el día del juicio. Pues como Él es, así somos también nosotros en este mundo. Pero el verso 18 nos ministra esta bendición, y tal vez con esto sintetizaría la respuesta o el aporte hacia la pregunta. Dice el verso 18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo, pero Dios tuvo misericordia de nosotros, y el que teme no es hecho perfecto en amor. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Entonces, debe haber en nosotros, por eso insistimos en esto. El tiempo que estamos viviendo es un tiempo que Dios ha permitido para que nos enamoremos más de Él, para que tengamos intimidad con Él, para que entremos a la recámara del amado. Y al estar en en esa dimensión preciosa de la cercanía con el amado, ahí nada nos puede, hermano, nada nos puede afectar. El Señor es poderoso, y pues esto sería mi aporte respecto a esto. Pastor Juan Pablo, no Solamente sé si leer desea ministrar algo respecto. 41:10 dice, así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Que Dios te dé ese rema de fortaleza. Hay dos preguntas que han llegado para acá con nosotros, y quisiera Amén. Darle oportunidad, no sé si me lo permite. La número uno es ¿cómo puedo hacer para ser restituido? Esa es la primera pregunta. Y la segunda está preguntando algo acerca de los 4 jinetes del Apocalipsis. Entonces quisiera considerar la segunda primero y luego la primera darla al margen. Entonces yo sí quisiera decir que hace 100 años entendemos que los 4 jinetes ya estaban cabalgando. Eso desde el principio del siglo pasado, cuando hubo muerte a través de las Primera y Segunda Guerra Mundial, ya los 4 jinetes ya estaban cabalgando en el mundo. Ahora, sí es cierto que todavía están activos. Entonces está el caballo rojo, que es el que activa toda la alteración hasta de la sociedad que hoy hay, que es una sociedad violenta, donde se derrama sangre en unas magnitudes increíbles. El caballo blanco, que trae confusión, porque viene para vencer. Entonces quiere decir que en la confusión
del falso mensajero de paz es el que viene ahorita a unificar el sincretismo, que va a ser la unificación de todas las religiones, a la cual definitivamente nosotros no estamos de acuerdo. Pero también viene el caballo negro, que es las tinieblas y que simbólicamente representa también al oro negro, que es el petróleo por el que en el Medio Oriente hay tantos conflictos. Pero también el caballo amarillento, que es el COVID-19, parte de, porque ese caballo está autorizado para destruir una cantidad considerable de personas en la tierra. Entonces yo creo que sí, los 4 jinetes cuando vengan van a venir en una manifestación esparcida y pueden afectar la fe de muchas personas, como se ha contextualizado con el temor, el miedo. Pero agarrémonos de la palabra que la Biblia dice, ya sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Entonces, por lo tanto, afirmémonos en la confianza de Dios. Así que llegó esta pregunta, la segunda. No sé si ustedes quieran aportar más de los 4 jinetes o pasamos a la segunda pregunta. Ustedes me responden, pastores. Tío, si gustas aportar algo sobre esto. Sí, tal vez solo con el tema del caballo bermejo que se menciona, el caballo amarillento, dice la palabra, ¿verdad? Que se le dio potestad para matar a una gran porción de la población mundial. Y cuando habla de esta muerte, habla de hambre, habla de guerra y habla de enfermedades. Eh, es interesante, como mencionaba el pastor Juan Pablo, ¿verdad? Cuánta la cantidad de personas que están perdiendo la vida, pero, pero después de esta pandemia viene otra pandemia mundial que es la recesión económica. Y la recesión económica nos va a llevar, o sea, va a llevar a la escasez, al hambre. Y luego, ¿verdad? Después de que esté esta pandemia, después de la recesión económica, luego viene el tema de los conflictos, como mencionaba el pastor Juan Pablo, el conflicto del petróleo, el conflicto del gas natural, el de los recursos y según muchos especialistas dicen que la última guerra va a ser por el agua. Entonces, este caballo es el que pues hoy lo vemos más evidente y pues lo que podemos decir es que lo que está pasando hoy es nada más y nada menos que el cumplimiento de la palabra del Señor, ¿verdad? Aunque muchos han querido denigrar la Biblia, la han querido ridiculizar, la han querido destruir, la Biblia sigue estando vigente y aunque muchos digan yo no creo en la Biblia, eh, eh, algún día tendrán que partir de esta tierra y eso está establecido en la Biblia. Dice, establecido está el hombre que muera una sola vez y después el juicio. Aunque la persona sea atea, aunque no crea, se tiene que sujetar a la palabra de Dios, porque el hecho de que no crea no quiere decir que Dios ha dejado de existir y no quiere decir que la palabra no es real. Entonces yo creo que, pues, aportando a esto, eh, el caballo bermejo es lo que hoy estamos viendo cabalgando, si se dan cuenta. O sea, ahora en los países de Asia, ¿verdad? En Europa, ya el COVID, pues han logrado manejarlo y están apareciendo otras enfermedades y una tras otra se pareciera como que parece carrusel esto, ¿verdad? Pasa uno y ya viene la otra atrás. Al final yo creo que la palabra de Dios se va a cumplir, como decía el pastor Juan Pablo, ni una jota ni una tilde va a dejar de cumplirse. Amén. Tal vez solo como aporte únicamente, pues cuando se abren los sellos y empiezan a cabalgar estos jinetes, entiendas el blanco, el caballo rojo, el negro y el bermejo, se abren los sellos y no necesariamente se consuma lo que, sino que se abren los sellos y
se habilitan, digamos, de alguna manera, algunos sucesos que son los que se están dando desde que fueron abiertos, como decía el pastor Juan Pablo, tomando como referencia hace más o menos un siglo, eh, y se abren y se habilitan estos eventos, pero que no se han llevado a cabo en su plenitud. Están habilitados, están cabalgando, están vigentes, pero que muchos de estos eventos se van a llevar a cabo en su plenitud en el periodo de la tribulación y la gran tribulación, de la cual esperamos que el Señor nos guarde. Solamente eso como aporte. Hermano Juan Pablo, Sí, creo que tenía algo más por ahí, ¿verdad? y bueno, voy a redirigirme. Tengo dos preguntas aquí, Amén. pero me gustaría concientizar a la persona que hizo la pregunta, ¿qué deben hacer para ser restaurado? La Biblia dice, por ejemplo, en el capítulo 15 de Jeremías, entonces dijo el Señor, si vuelves, yo te restauraré. En mi presencia estarás. Si apartas lo precioso de lo vil, serás mi portavoz. Que se vuelvan ellos a ti, pero tú no te vuelvas a ellos. El punto vinculante aquí es, si quieres ser restaurado, vuélvete al Señor. Si tu corazón se ha enfermo, si tu corazón se ha entenebrecido, se ha acomodado, como lo explicaba el pastor Wilson en su prédica, restituye lo que habías dejado de hacer. Vuelve otra vez al Señor, en su presencia estarás y tú serás un portavoz. Hay personas que en esta crisis, en esta pandemia, han vuelto su corazón a Dios y ahora están testificando. Pero que no te conviertas tú a ellos, quiere decir a la contaminación que hay en el mundo, porque la verdad es de que se han apartado muchas personas y le han dado la espalda a Dios. Pero tú quieres hacer eso, pues te invitamos a que te vengas al Señor y que te acerques al Señor y si es posible, hacer una oración ahorita para no perder este fluir. ¿Qué dicen, pastor? Si hacemos una pausa y después hay otra pregunta escatológica también, pero siento en mi espíritu bendecirte. Señor Jesús, recibe a esa persona que hoy se está restaurando, porque se está volviendo a ti de todo corazón y sabemos que el sentimiento que has puesto es de tu Espíritu Santo, porque tu palabra dice que la tristeza que viene de Dios conduce al hombre al arrepentimiento. Y hoy restauramos esta vida en el nombre de Jesús para que sea levantada y sea regenerada y transformada y crezca en el conocimiento de Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Le damos la bienvenida a esa persona, nuestra hermana en Cristo. Amén. Que Dios le bendiga. Amén. No sé si quieran que les dé la oportunidad a ustedes a darle la bienvenida a esta vida restaurada. Pastor Pedro. Amén. Yo creo que sí, Pastor Juan Pablo, nos gozamos. Dice la palabra del Señor que cuando alguien se arrepiente hay gozo en los cielos, ¿verdad? Y yo creo que el Señor hoy está por una persona, porque muchos dicen, pero es que soy solo yo. Dice la palabra que Él dejó 99 por ir a buscar una. Gloria a Dios. Entonces, creemos entonces que el Señor está gozoso. No sé, Pastor Juan Pablo, si usted logra ver ahí una pregunta acerca que se la mandaron ahí a usted y Cindy Reyes. habla hermana Cindy Reyes, ahí para Sí, que ya usted la lo pueda tengo ver, aquí. el Aquí pastor. está. Aquí la tengo. Era la siguiente que íbamos a desarrollar. Pues la hermanita pregunta si la guerra entre Estados Unidos y China se llegara a cabo en estos momentos, nosotros ya no tenemos que estar aquí, es en la tierra, dice nuestra hermanita. Pues yo creo que el Señor ha tenido un marco de espera. La Biblia dice que muchos, como lo decía el pastor Wilson y el pastor Pedro, se han burlado de la palabra, pero la Biblia dice que la tardanza de la venida del Señor es porque Él no quiere que nadie se pierda. La Biblia, cuando explicamos, dice rumores de guerra.
Yo pienso que ni Estados Unidos ni China, aunque tienen países antagónicos, realmente China es un país totalitarista, es un país con un sistema absoluto Conectado y, al internet. y entonces Estados Unidos tiene otro programa de gobierno, tiene un presidente muy altivo, pero no están dispuestos a hacer la guerra ahora, pero sí hay rumores. Entonces, lo que tenemos que hacer es prepararnos para la venida del Señor, porque yo sí considero que los juicios de Dios son muy grandes para la tierra y Dios está cansado de la abundancia de maldad. Entonces la novia se prepara. Yo sí creo que la novia va a ser levantada en el momento oportuno en el que los conflictos nucleares y los conflictos eh, surjan, ya la iglesia va a ser levantada. Yo sí considero que ya la venida del Señor está muy cerca y que no vamos a ver esa guerra, pero si sucediera, será el tiempo del Señor. Pero más a punto a que nos vamos, que ya nos vamos con el Señor. No sé si quiera alguien más agregar respuesta a la que ya expuse y sería lindo, ¿verdad? Amén. Tío, si gustas aportar ahí, gracias. Eh, ¿Verdad? Como dice Mateo 24 acerca de guerras y rumores, eh, claro que es una posibilidad, ¿verdad? Entre las dos potencias que hoy se han establecido. Yo creo que lo más importante es saber de que la palabra del Señor habla, Malaquías capítulo 4, dice que vendrán días difíciles, vendrán tiempos duros para esta tierra, pero dice la palabra del Señor, mas a vosotros los que teméis mi nombre, dice, oh, nacerá el sol de justicia y en sus alas te traerá salvación. Yo creo que debe haber paz en nuestro corazón, debe haber reposo en nuestro corazón, creyendo de que nosotros estamos guardados en la mano poderosa de Dios. Tiempo para Pastor Wilson, gloria a Dios. Amén. Amén. Tengo acá una pregunta que se sabe un poquito de lo que estamos conversando, sin embargo, tiene que ver mucho, creo yo, con lo que mi tío ministraba en la palabra. Y dice, ¿cómo puedo hacer para salir de un círculo vicioso de pecado? Entiendo que estás tomando como referencia, tío, lo que compartías a la luz de la palabra, de que el pueblo de Israel, pues, recibía una bendición del Señor, pecaba, se reconciliaba y estaba en ese círculo. Entiendo que más o menos por ahí viene la pregunta. Entonces, te damos a oportunidad a mi tío que inicie con intervención respecto a esta pregunta y posterior, si hermano Juan Pablo gusta aportar algo, puede también tomar la palabra. Yo creo que es para romper un círculo vicioso, hay que sustituirlo por un círculo virtuoso. Los malos hábitos dice que se sustituyen con buenos hábitos. Entonces, yo creo que si tenemos identificado cuáles son nuestras áreas, porque hay áreas en las que tenemos falencias, pongo el ejemplo hablemos de la pornografía. Si la falencia es la pornografía, entonces yo tengo que huir de ese pecado, pero lo tengo que sustituir por algo, porque si yo vengo y digo, voy a dejar de ver pornografía, pero ¿qué hago en ese tiempo? Hay que sustituirlo. En este caso lo podemos sustituir. Y lo que mencionabas acerca de los hábitos, ¿verdad? Esos hábitos que se forman en 40 días, va a ser una lucha. Y también la palabra del Señor nos manda y dice, huyamos de las pasiones juveniles. Y cuando dice huyamos de las pasiones juveniles, no solo no le está hablando a los jóvenes, nos está hablando a nosotros también, a nosotros que ya tenemos nuestros añitos encima, pero que podemos ser seguidos por las pasiones juveniles.
Yo creo que para romper el círculo vicioso hay que cambiarlo por un círculo virtuoso, donde tenemos que venir y reconocer nuestro pecado. Reconociendo nuestro pecado, entonces tenemos que huir de ese pecado y sustituirlo con algo que nos mantenga ocupado, ¿verdad? El pensamiento. Por eso yo creo que estar sin nada que hacer, yo creo que esa es una puerta para Satanás. Por eso hay que estar ocupados y dice la palabra del Señor, aprovechando bien el tiempo, dice, porque los días son malos. Entonces yo creo que el círculo vicioso de pecado se rompe reconociendo el pecado, como le dijo el Señor a la mujer que había sido encontrada en el lecho del adulterio, le dice, ¿quién te condena? Ninguno, dijo. Muy bien, entonces yo tampoco te condeno, vete en paz y ya no peques más. Entonces, hay que huir, o sea, a veces cometemos el error de decir, no, yo ya soy maduro espiritualmente y yo puedo soportar esas pruebas, esas tentaciones. El mismo Señor Jesús nos enseñó en el Padre Nuestro, ¿verdad? Que conocemos esa oración. El mismo Señor Jesús nos enseñó y nos dijo, ustedes pidan, díganle, no nos metas en líbranos del mal. O sea, si el mismo Jesús nos enseña y nos dice, nosotros no podemos ser mayores que Jesús de decir, yo me puedo exponer a esa situación sin caer. El Espíritu Santo nos va a ayudar a salir adelante en esta situación. Amén. Interesante lo que aportaste, tío, con respecto al consejo, entendiendo de que debe ser sustituido pues el pecado que se está identificando y debe ser sustituido por algo y no solamente dejarlo de hacer. Y entonces solo quisiera como aporte lo que dice Mateo capítulo 12, verso 44-45, porque es interesante lo que vos decías, de que si alguien tiene alguna atadura hacia alguna situación que desagrada al Señor, que es pecado, debe de alguna manera buscar cómo reemplazarlo por algo que agrade al Señor. Y entonces Mateo capítulo 12, verso 44-45 dice, hablando de un espíritu que sale de una persona, y dice, entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, dice, la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Entonces esto es prototipo de alguien que fue, como vos muy bien lo decías, liberado de alguna situación, dejó de perseverar en algún pecado que lo estaba afectando y que estaba afectando su vida espiritual, pero no se llenó del Espíritu Santo, no se llenó de nada más. Entonces, obviamente ahí hay cabida para que de alguna forma sea peor, porque lo que sigue diciendo el verso 45 es, va entonces y toma consigo otros 7 espíritus más depravados que él, y entrando moran ahí, y el estado final de aquel hombre resulta ser peor que el primero. Entonces, obviamente, definitivamente es sumamente importante lo que decías, de que se debe de pedir la dirección al Señor, y de alguna forma creo que si es un cambio como vos mencionabas, los hábitos, si es un cambio de hábitos, creo que si y de repente hay relaciones de amistades, digamos, lo, que lo inducen a cometer, a perseverar en ese pecado, creo que también es sano de en determinado momento pues empezar a separarse, a cortar relaciones que no edifiquen, que no sumen, para que pues de alguna manera se pueda llevar a cabo esa restauración y romper ese círculo de pecado. Hermano Juan Pablo, no sé si gusta referente a esto. Yo quisiera alargar un poquito más la respuesta, en el buen sentido que la Biblia dice que el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, hay una forma en la Biblia que dice Isaías capítulo 1, versículo 26. Entonces restauraré tus jueces como al principio, tus consejeros como al comienzo, después de lo cual será llamada ciudad de justicia, ciudad fiel. Entonces lo que necesitamos ministrarle a las ovejas es que aunque nosotros no podemos ir
en algún momento físicamente a sus casas, si están abiertos nuestros WhatsApp, están abiertos nuestras redes, comuníquese con los 3 pastores con quien usted se congrega, y si usted no se congrega con ninguno de nosotros, pues busque a su pastor, porque ahí dice que van a ser restaurados los jueces, son los 5 ministerios, y los consejeros. Ahora, lo interesante es que si hay un círculo destructivo, muchas veces la gente dice, pero es que los trapitos se lavan en la casa y no en la calle. Pero recuérdense que un saco no se puede lavar en la casa, hay que llevarlo a la lavandería. Entonces, este ejemplo ilustrativo nos refleja que hay que buscar consejo, hay que buscar administración, hay que buscar un espacio. A mí me ha tocado sacar espacio para administrar casas. He roto un poquito el patrón porque la ley así nos lo ha permitido ahora, que podemos ir, y casos específicos pues hemos tenido que atenderlos. Pero si usted necesita administración, busque el consejo, busque la administración y confiese su pecado, y Dios va a traer restauración. Entonces, para culminar, mire lo que el Salmo 16 dice, verso 7: bendeciré al Señor que me aconseja, en verdad en la noche mi corazón me instruye. El Señor ha puesto continuamente delante de mí, porque Él está a mi diestra, permanece firme. La administración también se sigue haciendo a través de la oración y de la intimidad. Pero si usted no le da chance ahora a hablarnos, pues ahí ministra mi consejo, ministra, dame un consejo, dame lo que hoy recibió usted, esta instrucción es un consejo. Afirmémonos y vivamos para el Señor de todo corazón. Amén, Pastor Wilson. Amén. Gloria al Señor. No sé si tenemos alguna otra pregunta por ahí. Nosotros ya no tenemos. Llegar. No. Tío. No, solo un comentario acerca que nos dejan aquí y nos hablan acerca de preguntas. Vamos a tener muchas, ¿verdad? Muchas preguntas y pues nos recuerdan que nuestro manual de vida pues va a ser la palabra, ¿verdad? Yo en el amor del Señor, nosotros los 3 varones que hoy estamos acá, créanme que estamos constantemente leyendo la palabra, constantemente orando, constantemente pidiendo la dirección del Señor, pero nuestra sabiduría es una sabiduría limitada, pero la sabiduría que está en la palabra de Dios es una sabiduría eterna. Entonces, la invitación a que tomemos, ¿verdad? Como les repetía, tomemos este libro como nuestro manual de vida. Y si hay preguntas, en la palabra de Dios encontramos las respuestas a todas. Gracias, pastor. Amén. Amén. Bueno, pues mis amados hermanos y hermanas, creo que estamos llegando al tiempo de alguna forma, pues, cerrar, ¿verdad? Este tiempo que hemos tenido extraordinario de compartir, pues, la palabra del Señor. Justamente como mencionaba mi tío, es importante que sepamos, que leamos la palabra del Señor. Ahí encontramos definitivamente la dirección para nuestras vidas, y en base a ella, pues sí, porque en ese tiempo, pues al final de cuentas hay un bombardeo, digamos, en las redes, hay un bombardeo en los medios de comunicación acerca de palabras, de pensadores, ¿verdad? De filósofos y mucha gente se rige específicamente por lo que lee, lo que ve, ¿verdad? Y incluso, pues hasta de repente se ministran, ¿verdad? En las redes sociales. Ahora dice que de la abundancia del corazón habla el Facebook, dicen ahora, ¿verdad? Porque ya la gente ahí se ministra, ¿va? Entonces, no, a quien debemos de seguir es al Señor. Debemos de estar enamorados de Él. Justamente como mencionaba mi tío, nosotros en la misericordia del Señor, Dios nos permite esto. Hemos tomado la decisión de servirle inicialmente al Señor. Aquí no estamos nosotros exponiendo el nombre de ningún ministerio ni nada. No. Aquí estamos proclamando
el plan de salvación, el mensaje de salvación y el único nombre que es sobre todo nombre es el de nuestro Dios Todopoderoso. Tal vez solamente antes de darles el espacio para que nos despidamos, mis amados, leer un comentario por acá. Dice hermana Gaby González, dice, Dios permita, pastores, que puedan seguir haciendo más enlaces como este, dice, porque necesitamos aprender mucho más. Dios los bendiga y llene de sabiduría, hermanos pastores. Así que les ministro esa bendición que nos envían a través de los comentarios que tenemos por acá. Entonces, vamos a cerrar este espacio. Son las 9:10 de la noche. Casi llegamos a las 2 horas. Quisiera permitir, tal vez que hermano Juan Pablo saludar a los hermanos y así pues vamos cerrando este tiempo, ¿verdad? Hermano Juan Pablo. Gracias. Estaba tratando de buscar alguna palabra que llene el corazón de todos nosotros, pero la Biblia es tan extensa, tan abundante que yo quisiera decirle lo que el apóstol Pablo dijo y yo ya estoy por partir, no es que yo me esté despidiendo, ¿verdad? Pero él dijo, yo ya en mi epílogo es ya terminé mi carrera, pero lo que sí he hecho es he peleado la buena batalla. He guardado la fe y por lo demás está esperar recibir la corona de la vida, pero la cual no está reservada solo para mí, sino para todos aquellos que amen su parucía, su venida. Si nos preservamos en esa esperanza, entonces vamos a recibir el galardón todos, ya sea en el posicionamiento que hayamos estado antes de la iglesia y si el Señor permite, volvemos y si no, pues nos vamos con el Señor antes de que la horrenda cosa que le viene a la tierra les suceda. Nosotros seremos arrebatados con el Señor. Dios les bendiga, fue un placer, pastores, realmente experiencia inolvidable y si podemos pues darle continuidad, yo creo que nuestras ovejas serán muy bendecidas. A ustedes, hermanos de la Iglesia Rayos de Luz, Guayamá y Torre Fuerte, los bendecimos y que tengan un feliz provecho, porque yo sé que muchos tal vez están esperando el amén para ir a amén de esa deliciosa cena. Bendiciones, Pastor Wilson y Pastor Pedro, bendiciones. Tío, día pues ahí saludar a los hermanos. Ha sido un privilegio estar, Señor, agradezco a Dios por el privilegio que me da de hablar de su palabra, pero también de poder compartir con mis hermanos pastores, hermano pastor, hermano Juan Pablo, un varón que lo amamos también su ministerio, mi hermano pastor, hermano Wilson, también los amamos y amamos también el ministerio que el Señor les ha puesto en sus manos. Esto lo que hoy hacemos es, muchas congregaciones están poniendo barreras, están poniendo y diciendo mi congregación es la mejor, mi iglesia es la que va a salir primero. Entonces, pero lo que hoy estamos haciendo ahora con estos siervos de Dios es que estamos presentando la palabra de Dios sin barreras, sin congregaciones, sin ministerios. Servimos al mismo Dios y pues gracias y un saludo también para el ministerio que el Señor ha puesto en la mano del Señor Juan Pablo, la iglesia de Torre Fuerte. Los amamos en el amor del Señor, la congregación de la iglesia de Dios Shamá, nuestro hermano pastor, hermano Wilson, su esposa hermana Helen, hermano Alfredito también, Gaby y Abby, ahí todos los miembros de la familia, los amamos en el amor del Señor y también un saludo para mis hermanos del Ministerio Rayo de Luz, que también hoy hemos estado muy, muy contentos en esta con de ustedes. Amén. Gloria a Dios. Amén, mis hermanos, también ha sido una bendición para mí esta noche. Aprendí muchísimo
que el Señor lo siga usando, hermano Juan Pablo, Dios le bendiga. También pues a la congregación Torrefuerte, mi tío Manuel, que el Señor lo bendiga, a Odi, a sus niños. Bendecimos también, creo yo, al equipo que nos está ayudando, porque pues creo que ahorita en este tiempo han tenido que ver, ¿verdad? Que hacen nuestras ayudas, que regularmente son nuestra amada esposa y nuestros hijos. Entonces, Dios bendiga a Kevin, que se lo oí por ahí, que por ahí llegó, ¿verdad? Dios bendiga a Pedrito también, Dios te bendiga, a mi hijo Alfredo, que está aquí, ¿verdad? Ayudándonos con la transmisión. Dios les bendiga, a nuestras familias pastorales, que Dios las bendiga, asimismo a los ministerios que por misericordia del Señor cubrimos. Y a los hermanos que nos están viendo en esta noche, antes de cerrar, solo quiero, porque ese hermano Juan Pablo ya ahorita le pusimos fuego a la cena, ¿verdad? Para que así ya solo nos levantamos, nos cambiamos de silla, ¿verdad? Entonces, solamente quiero decirles que invitarlos a los siervos, hermano Juan Pablo, que usted lo ve allí, a mi tío, hermano Pedro Barrios, el pastor de Radio de Luz. Estaremos en un evento para jóvenes. El lunes próximo empieza a salir la publicidad. Usted dele seguimiento. El día 15 de agosto, si el Señor no ha venido, el día 15 de agosto estaremos teniendo un evento direccionado, enfocado a nuestra juventud, pero que va a estar abierto para quien quiera participar. El día sábado 15 de agosto a partir de las 3 de la tarde. Va a estar ministrando el equipo de alabanza y la palabra de cada uno de los ministerios que usted ve hoy en su pantalla. Nuestro hermano Juan Pablo estará ministrando un tema referente a los jóvenes, así como mi tío Manuel y su servidor. Será un evento que estaremos transmitiendo por esta misma plataforma, enfocado hacia los jóvenes. Será un evento que tendrá una duración aproximadamente de unas 5 o 6 horas, según lo que hemos considerado. Y posteriormente, al final de las administraciones, estaremos teniendo un tiempo de un foro también, en el cual queremos abrir el espacio para que nuestros jóvenes envíen sus preguntas, sus consultas, aún padres que posiblemente tengan alguna situación con sus jóvenes y que necesiten ser ministrados. Los queremos bendecir. Y usted, que por misericordia del Señor estamos siendo de bendición para su vida, ayúdenos a orar. Creo que si los tres ministerios nos unimos a ese fluir, vamos a impactar a muchos y la gloria de Dios se va a manifestar. Como decía el salmista, no a nosotros Dios, no a nosotros, sino a tu nombre, damos la gloria. Ok, mis hermanos, hermano Juan Pablo, que tenga feliz noche, que el Señor le bendiga, que descanse. Tío, Dios te bendiga, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Y a todos ustedes, mis amados hermanos que estuvieron conectados a través de la plataforma de Facebook, que el Señor les bendiga, que pasen una feliz noche y si el Padre permite, pues estaremos siguiendo teniendo ese contacto de bendición. Dios les bendiga, mis hermanos. Hasta la próxima. Dios les guarde. Dios te bendiga, Juan Pablo. Dios les bendiga.